Hola, muy buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy voy a exponer los puntos más importantes y significativos que fueron para mí en esta materia. Como primer punto quiero comentar que me gustó mucho esta materia porque no solamente nos fuimos basando de los recursos que el doctor nos dio, sino que lo fuimos viviendo paso por paso, cada etapa de un diagnóstico organizacional, lo que involucra un diagnóstico organizacional. Esto fue muy importante para mí, ya que ya estamos generando ser consultores de una empresa. Y esto es lo que me gustó mucho. Voy a ir hablando paso por paso y también desde mi punto de vista de cómo lo fuimos llevando, cómo lo fuimos sobrellevando y cómo fuimos actuando dependiendo de varias situaciones que hay. Como primer punto, bueno, para mí un diagnóstico organizacional es una herramienta en la cual nos pueden ayudar para identificar las áreas de oportunidad que se necesitan mejorar o existe un cambio para poder lograr los objetivos en común que nos vamos a generar desde un principio. También es importante buscar las causas, los síntomas o también, ¿cómo llamarlos?, las áreas de oportunidad de la empresa, de la organización. Después de esto se genera la entrevista inicial con el cliente, lo cual tiene que ser muy breve, sencillo y claro, explicar en qué consiste un diagnóstico organizacional. ¿Para qué? Para que ellos se puedan sentir con la confianza de poder aceptarte, de abrirte las puertas de su empresa. Y así fue como se generó, se hizo una entrevista inicial con el cliente, se expresó lo que se tenía en mente, lo que se quería realizar y por supuesto, bueno, el cliente aceptó, se escuchó que realmente cuáles eran sus puntos importantes, cuáles eran sus preocupaciones en cuanto a su organización, cuáles son las variables que él necesitaba mejorar. Como primer punto nosotros escuchamos y dialogamos en equipo, ya que esto lo realizamos de forma grupal y llegamos a la conclusión de que las variables serían la estructura de la organización y de cómo poder mejorar esto. Pero indagando más con el cliente, llegó a la conclusión de que realmente uno de los variables que a él más le interesaba era la motivación y trabajo en equipo. Después de esto de que dialogamos, hubo la oportunidad de poder platicar más a fondo con el cliente y desde luego decirle pues, que nos involucrara un poco más en su empresa, ya que es importante involucrarnos con su empresa, en qué consiste, realmente cuál es el concepto de su empresa, cuánto tiempo lleva en su empresa, la historia de su empresa. Hay que ser muy realmente flexibles en esta área, ya que no muchos de los clientes se llegan a abrir con esta, digamos, no hay esa apertura para poderlo comunicar. Puedo decir que fue muy buen cliente el que nos pudo informar sobre todo su empresa, cómo fue elaborando, cómo fue creciendo realmente. Entonces es importante tener también esta conexión con el cliente en cuanto en este punto. Después de esto es importante conocer al personal con el cual vas a trabajar, cuál es tu trabajo de equipo con el que vas a estar laborando. ¿Por qué? Porque vienen pues entrevistas, vienen métodos de recolección de datos y es importante conocer al personal. Desgraciadamente por temporadas altas, ya que nosotros trabajamos en una zapatería y realmente estaba ubicado en el centro de la ciudad de Puebla, no hubo mucha comunicación en tanto con el cliente y su personal. Entonces, al momento nosotros de llegar a comunicarnos con ellos, a platicar con ellos, ellos no estaban por el 100% enterados o comunicados de esto. Así que nosotros, yo como consultora tuve que llegar y explicarles de qué consiste, que esto no les iba a perjudicar, al contrario, es un apoyo que tanto los dueños como nosotros vamos a proporcionarles, ya que era importante y recibí muy buen comportamiento de parte de ellos. Sí me aceptaron muy bien, no hubo ningún conflicto, al contrario, se desarrollaron muy bien, podría decirlo. Y esto es muy importante, ya que si tú encuentras un buen trabajo o si no existe esa resistencia, el trabajo ahora sí que sale mucho mejor. Y esto es importante, es un punto importante, ya que también en cuanto al diagnóstico organizacional se genera la resistencia, pero en este punto no lo logramos o no lo logré captar, que eso fue lo importante, ni tanto por los trabajadores ni por los dueños. En los dueños, claro, existían, son dos dueños, son encargados y por supuesto es personal. Estuvo muy interesante realmente nuestro trabajo.
en lo que se generaba. El siguiente paso fue la recolección de datos. Nosotros, para tener esta recolección de datos, existen varios métodos de cómo poder recolectarlos o instrumentos. Pues los más importantes son pues entrevistas, cuestionarios, también las entrevistas, cuestionarios y entre otras puede ser también trabajo en equipo para poder estar, la observación. Son varios métodos en los cuales se pueden utilizar y bueno, como muy ven, nosotros utilizamos encuestas o cuestionario y entrevistas frente a frente, tanto con dueños, con encargados y personal. Fue muy interesante este método ya que hubo muy buena apertura de ellos y sí llegaban a expresar todo realmente. En cuanto se expresaba con los encargados también hablaban de los dueños, el personal de los encargados y de los dueños. Entonces estuvo muy bien este desarrollo ya que logramos obtener mucha información. Al obtener mucha información es importante saber qué datos son los principales que tenemos que utilizar. Es decir, porque a lo mejor obtuvimos de más y es importante organizarlos. Realmente cuáles son los importantes para nosotros para poder obtener realmente los datos que nosotros necesitamos para llegar al plan de acción con los objetivos planteados desde un principio. Finalmente, después de la recopilación de datos, viene el análisis y la interpretación, que es algo muy importante para ver realmente si estos datos son los importantes y si los necesitamos, si esa evaluación de los datos que requerimos fueron los fundamentales para poderlos utilizar, ya que si no son los indicados tenemos que volver a evaluar o volver a buscar herramientas para poderle dar la solución. Otro punto con los que nos pudimos ayudar y fue muy importante es con el análisis FODA, el cual es importante porque tanto con lo interno y lo externo de la empresa nos podemos ayudar. En tanto podemos ver sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, que es también un campo muy amplio con el cual nos fuimos apoyando para ver realmente qué es lo que estaba pasando, si era interno, si era externo, si eran sus amenazas o eran las oportunidades que había en la organización. Finalmente llegamos a lo que es un plan de acción. El plan de acción, el cual vamos a generar o vamos a participar y dar esas recomendaciones, soluciones y ese plan de acción. ¿Para qué? ¿Para qué es lo más importante a lo que queremos llegar? Que es a realizar el cambio. Tener ese cambio para el bien de la empresa, de la organización, del personal y de los dueños. Eso es lo importante. Y bueno, pues el día de hoy nosotros finalizamos, digamos, este plan de acción para podérselo comunicar al personal y también a los dueños, que es importante, realmente quién hace la organización. Y esperamos muy buenos resultados, tenemos muy buenos resultados de lo que llegamos a adquirir. Y bueno, yo lo que sí quiero comentar de manera más personal es muchas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones, por todos su aportación, su apoyo, por su colaboración, por poder solucionar todas nuestras dudas que teníamos y darnos ese apoyo a lo largo de este trimestre. Y también en general, bueno, quiero darle las gracias a mis compañeras, a Alejandra y también a María José, porque sin realmente este equipo de trabajo no hubiéramos logrado lo que sacamos, lo que pudimos desarrollar en este diagnóstico organizacional. Les agradezco mucho, compañeras, y pues a todos ustedes también por sus buenas aportaciones en los foros, por sus comentarios, por su experiencia también, que eso nos ayuda de mucho. Les agradezco mucho, soy María Fernanda López Mellado, pues muchas gracias. Que tengan muy buena noche y estaremos en contacto. Hasta luego.